Gloria a Dios. Dios les bendiga. Le doy gracias al Señor por el privilegio que me concede de dirigirme una vez más a cada uno de ustedes, esperando que cada uno se encuentre bien y que estén gozando de las ricas misericordias que nuestro Señor Dios Todopoderoso nos da por amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que puedan escucharme en esta transmisión, ya que está lloviendo, pero no por el clima quiero quedarme sin compartir una reflexión con ustedes, una meditación, esperando que sea de bendición en sus vidas. Y quiero tomar como base el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, un texto muy conocido por todos en la comunidad cristiana. Y a la letra dice de la siguiente manera: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esos dos textos vamos a tomar. ¿A qué es lo que Jesús se está refiriendo cuando habla este texto? Porque mayormente nosotros como cristianos, como creyentes, tomamos este texto como que Jesús nos está dando un mandato para ir e invertir toda nuestra vida a escudriñar las escrituras lo más posible. Algunos nos enfocamos tanto en el estudio de la escritura, algunos llevamos años estudiando la escritura para poder comprender qué es lo que ella dice. Algunos hemos estudiado hebreo, hemos estudiado griego para poder comprender eso. Algunos van más allá y van con el lenguaje, las lenguas muertas, lenguas más antiguas, con el arameo, el hebreo clásico, etcétera, etcétera. Todo con el afán del estudio de la escritura. Algunos académicamente y otros religiosamente. Algunos para darle interpretación a la escritura y otros para entender qué es lo que estaba aconteciendo en ese momento. Entonces, mayormente en la comunidad cristiana nosotros tomamos este verso como un mandato de Dios. Nosotros le decimos a cualquiera, Jesús nos dijo, vayan y escudriñen la Biblia porque ellas dan testimonio de Él. Que es algo que está muy bien, muy correcto, y espero que todos lo hagan muy a fondo, de estudiar la escritura para comprender de una mejor manera los textos sagrados o la escritura que nosotros tenemos ahora como Biblia. Entonces, algo muy correcto, y espero que todos hagan un esfuerzo para poder estudiar la Biblia, porque al desconocer su contexto, como ya lo hemos dicho, han nacido tantas herejías a lo largo del año por las personas que dicen, no, la Biblia no necesita estudio porque la mucha letra mata, y la verdad ni siquiera entienden ese texto. Entonces, yo espero que en la iglesia se despierte un avivamiento para poder comprender la escritura de una mejor manera. Pero en esta ocasión quiero hablar de lo que Jesús se está refiriendo cuando Él está dirigiendo estas palabras. Porque no las está diciendo como nosotros la comprendemos muchas veces. Nosotros, obviamente, si tomamos solamente ese versículo, entonces sí, es un mandato que Jesús nos está diciendo: escudriñen la escritura, porque ellas dan testimonio de mí, porque en ellas encontraréis la vida eterna. Y por eso la pregunta del tema al pie del video: ¿encontramos la vida eterna en las escrituras? Y es eso que ahora queremos tocar. Primero que nada, pues regresemos el texto en su contexto de la escritura y qué es lo que estaba pasando y por qué Jesús está diciendo esas palabras. Primero que nada, Jesús ha sanado a un paralítico allá en la piscina, en el estanque de Bethesda, donde se lavaban los sacrificios para los animales, por eso se llama, que estaba en la entrada de la puerta de las ovejas, porque ahí se lavaban las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo. Entonces era considerado un lugar sagrado, y por eso la gente venía aquí esperando conseguir sanidad, y ellos creían que un ángel bajaba y agitaba las aguas. Pero Jesús encontró a este paralítico, y que hacía de muchos años de enfermo, y él se da cuenta, él sabe cuántos años lleva este hombre enfermo. Le pregunta, ¿quieres ser sano? Y le dice, pues claro, quiero ser sano. Pero ¿cómo voy a ser sano
si no hay quien me baja, y si llego a bajar a las aguas, alguien ya ha entrado antes que mí. Entonces Jesús le dijo, pues, toma tu lecho, ve y anda. Entonces el paralítico se levantó, tomó su lecho y se fue. Y hay un punto muy importante para poder comprender esto. Era en día de reposo. Los judíos se dan cuenta que Jesús ha hecho este milagro en un día de reposo. Se dan cuenta de que Él está sanando gente en esto. Y lo que afecta a los religiosos, lo que sorprende a los religiosos no es el milagro. No es que un paralítico ande. Lo que a los religiosos, a los judíos, a los fariseos, los impacta es que Jesús está quebrantando el día de reposo. Entonces, le preguntan al paralítico, ¿quién te ha sanado? Él, como no sabía quién lo había sanado, Jesús se había apartado, le dijo que no sabía quién los había sanado. Luego Jesús lo encontró y le dije, mira, has sido sanado. No peques más para que ninguna cosa mala te acontezca. Entonces, cuando Jesús le dijo esto al que había sido paralítico, se fue y le dijo a los judíos que era Jesús que lo había sanado. Yo lo tomo como que le molestó que le dijera, no andes pecando porque si no te va a venir otra cosa peor, y él se fue y por eso le puso el dedo. Entonces, los judíos vienen y le hacen la pregunta a Jesús que por qué está quebrantando los mandamientos, que por qué no se está sometiendo a los mandamientos, y están enojados con Jesús por esa causa. Entonces, ellos vinieron, dice en el versículo 17, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual que Dios. Entonces, los judíos estaban enojados. Jesús empieza a decir, empieza a demostrar su autoridad. Empieza a demostrar su autoridad, que el Padre se la ha dado y que Él no puede hacer nada si no fuera por el Padre. Empieza a demostrar su autoridad y luego continúa diciendo que era testigo o que atestiguaba de que Él en realidad era el Hijo de Dios. Entonces Él dice, miren, las obras que yo hago hablan por mí. Y luego continúa y les hace un reclamo a los fariseos y les dice, ustedes escudriñan la Biblia porque ustedes piensan que en ella van a encontrar la vida eterna, pero ustedes ni siquiera se dan cuenta de que la Escritura da testimonio de mí. Entonces, más que un mandato a escudriñar la Escritura, es un reclamo por el exceso de Escritura sin siquiera comprenderla. Él les dice, ustedes escudriñan las Escrituras, dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús está hablando de lo que da testimonio de Él. Él dice, yo no doy testimonio de mí mismo, otros tienen que dar testimonio de mí. Juan el Bautista dio testimonio de Jesús. Juan el Bautista lo ve y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces los discípulos igualmente fueron testigos de Jesús, anunciaron lo que Jesús había hecho. Entonces las obras de Jesús anunciaban que Él era el Cristo. Y las Escrituras igualmente atestiguaban de que Jesús era el Cristo. Entonces Jesús le hace un reclamo a los fariseos. Les dice, ustedes invierten toda su vida escudriñando la Escritura porque ustedes piensan que en ella encontrarán la vida eterna. Y les dice, ellas dan testimonio de mí. En pocas palabras, soy yo, Jesús es el que da la vida eterna. Jesús es el que da la vida eterna. Las Escrituras dan testimonio de Jesús. Pero muchas veces cometemos el error de los fariseos. Muchas veces cometemos el error de los fariseos, que como cristianos evangélicos en la cabeza tenemos textos bíblicos hasta decir ya no. No sabemos la Biblia hasta decir ya no, pero no conocemos a Jesús porque nuestras obras muchas veces no van acorde con lo que Jesús espera de nosotros. Jesús no nos llamó a nosotros solamente por tener Biblia en la cabeza, no nos llamó para hacer cabezones, no nos llamó para saber alabanzas,
no nos llamó para saber un himnario completo. Jesús nos llamó para demostrar su amor, ese mismo amor que demostró en nosotros, por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces Jesús le hace un reclamo a los fariseos. Ustedes escudriñan, invierten toda su vida estudiando la Escritura, pero no se dan cuenta que ellas dan testimonio de mí. No quieren venir a mí para que tenéis vida eterna. Y muchos así estamos. Muchos sabemos la Biblia. Por ejemplo, tenemos un hombre mal hablado que anda ahí insultando a las personas, tratándolos de cara de perro. Un hombre mal hablado, el siervo de Satanás, que el tipo sabe la Biblia de memoria, pero no conoce a Jesús. No tiene a Jesús en su corazón. Y ese es muchas veces el problema de nosotros. Sabemos Biblia, sabemos la doctrina, sabemos todo, sabemos los dogmas de nuestra iglesia, pero no conocemos a Jesús. Si vamos a escudriñar la Escritura, que no sea simple y sencillamente para tener un conocimiento o para pretender saber más que el hermano, que la hermana. No, si vamos a estudiar la Escritura, que sea porque ahí vamos a encontrar testimonio de Jesús, y en Jesús tenemos la vida eterna. No en las Escrituras, sino en lo que la Escritura da testimonio. Y la Escritura da testimonio de Jesús. Jesús es el único dador de la vida. Jesús es el único que nos puede dar la vida eterna. Ninguno puede ir al Padre si no es por Él. Ninguno puede entrar al cielo si no es por la puerta que es Él. Ninguno puede ser oveja si no tiene a Él si no lo tiene a Él como pastor. Entonces, no se trata solamente de empaparse de la Biblia, que repito, es muy bueno, está excelente, que como iglesia nos enfoquemos y estudiemos la Escritura a profundidad, pero no nos quedemos solamente con escudriñar, para que no nos reclame como le reclamó a los fariseos. A los fariseos les dijo: ustedes estudian la Biblia porque pretenden que en ella van a encontrar la vida eterna. No se dan cuenta que ella da testimonio de mí. Y muchas veces nosotros conocemos la Biblia, la manejamos a la perfección. Hay quienes hacen malabares con los versículos de la Biblia, incluso los sacan del contexto o los dejan en su contexto, pero lo que menos tienen es una relación con Jesús. No nos quedemos simple y sencillamente con saber de la Biblia. No seamos simplemente cabezones, sino que busquemos tener una relación con Jesús. Recordemos que a los primeros cristianos se les puso como apodo, se les puso cristianos, porque estos buscaban imitar a Cristo. Y por eso empezaron a nombrarlos como apodos cristianos. Y que si a nosotros nos van a llamar cristianos, pues que sea porque nuestra vida busca parecerse a Cristo Jesús. No porque sabemos Biblia, no porque sabemos dogma, no porque sabemos nuestras reglas de la iglesia, no porque asisto a la iglesia más estricta, sino porque pretendo y quiero conocer a Cristo Jesús. Así que el texto que hemos tomado no es un mandato a leer la Escritura, a escudriñar la profundidad, aunque está bien, está correcto, y yo pido que por favor nos tomemos el tiempo de escudriñarla. Pero más que todo el texto es un reclamo a los fariseos, porque ellos estudiaban la Escritura, pero no querían aceptar a Cristo Jesús. Y no querían venir a Él para que les diera vida. Si usted escudriña la Biblia, que sea para acercarse más a Cristo Jesús y para parecernos más a Él cada día. Que sea el Señor quien les bendiga a cada uno, esperando que, como lo dije al inicio, que gocen de buena salud y que se encuentren bien todos. Se despide una vez más su amigo pastor Antonio Hernández. Dios los bendiga.